Chile necesita recuperar la paz social, y esa paz social será fruto de la justicia social, de la justicia ambiental y de los acuerdos democráticos. Entonces, hay un llamado amplio, sincero, diría yo, honesto, que tiene el presidente electo Gabriel Boric. Su disposición al diálogo es genuina, y él mismo lo dice. El empate, por ejemplo, que tenemos en el Senado, ¿no? El empate de fuerzas, de correlación de fuerzas, es una oportunidad de buscar grandes acuerdos democráticos. Hay un cambio generacional, un cambio de ciclo político, pero teniendo muy, muy claro, muy presente, o teniendo mucha conciencia de que la juventud no es sinónimo de virtud en sí misma, ¿no? Y yo creo que el mismo Gabriel Boric, el presidente electo, siempre repite algo que no es simplemente una frase, es algo que él lo tiene bien incorporado, que es: estamos parados sobre hombros de gigante. Acá hay una larga posta y una larga historia de lucha social en nuestro país. Hace poquitos días atrás, Gabriel Boric conversaba, por ejemplo, con Jack Chonchol, ¿no? Que fuera ministro de Agricultura del presidente Allende, fuera antes también director de INDAP con el presidente Eduardo Frei Montalva, una persona jugada por la reforma agraria. O sea, es una persona que siempre está buscando beber de la experiencia del cambio social en Chile y en el mundo, diría yo. Y esa juventud, bueno, una juventud que obviamente está llena de entusiasmo, de energía, de voluntad política de generar cambios, pero sabiendo y aprendiendo también de la experiencia que nos antecede. Nosotros en el programa del presidente electo planteamos llegar a ese piso de 250.000 pesos de manera gradual, partiendo por quienes menos ganan. Hoy día el presidente Piñera está planteando esta reforma a 185.000 pesos, y claramente, claro, a los que menos ganan les aumenta muy poquito, les aumenta como 9.000 pesos. Las clases medias, por decirlo así, aumentan un poco más. Pero es un avance en la dirección correcta, pero insistiendo en el punto que le decía anteriormente, no da lo mismo cómo se financie. Nosotros queremos que esto se financie vía exenciones tributarias, con justicia tributaria. Quienes más tienen, más contribuyen, y que no deje un forado fiscal, digamos, para el siguiente gobierno. Hay numerosos especialistas en nuestro país y a nivel internacional del ámbito de la salud mental que vienen diciendo que hay una verdadera pandemia silenciosa en salud mental que afecta transversalmente, que afecta a las familias, a las mujeres y a los niños, particularmente niños, niñas y adolescentes. Y eso pudiera tener un impacto muy, muy nocivo para la sociedad en su conjunto, no solo para cada individuo que sufre esos problemas, por decirlo así, de salud mental, que tienen que ver con socialización, que tienen que ver con excesivo contacto con las pantallas, con eh, los celulares, con los tablets, con el internet, bueno, dificultades de aprendizaje, lagunas en el sentido de aprendizaje, brechas educativas, porque la diferencia, por ejemplo, los sectores de colegios particulares pagados que han podido regularizar las clases. Sin embargo, en los sectores de la educación pública han tenido muchas menos horas de clase. Bueno, hay una serie de desigualdades que se van incrementando, y eso es muy, muy complejo. Entonces, sin duda alguna, con los avances de la vacunación en nuestro país, con la situación sanitaria, se debería ir retomando la vuelta a clases presencial, con los resguardos, con una serie de aforos que hay que mantener, con una serie de medidas que va a haber que mantener con flexibilidad y muy conversado con las comunidades educativas. Yo en ese sentido quiero valorar la presencia en el gabinete de un ministro de Educación, no solo que es militante de mi partido, no solo por eso, sino que es un profesor. Marco Antonio Ávila es un profesor, ya tiene experiencia en políticas públicas, tiene experiencia en el liderazgo y la gestión de escuelas en sectores vulnerables. O sea, es alguien que sabe de los impactos de las salas de clase, de colegios con complejidad, y al mismo tiempo tiene experiencia y formación en política educativa. Entonces creo que puede ser un gran aporte, y también en un muy buen diálogo con el colegio de profesores, las y los trabajadores de la educación, los apoderados, los centros de estudiantes, porque esto va a haber que sacarlo en conjunto, ¿no?, con las comunidades educativas. Pero yo creo que es muy, muy importante que se retome la presencialidad en la vuelta a clase. Habrá que ver las medidas sanitarias, qué pasa con los casos positivos, los contactos estrechos, las licencias, todo eso. Yo creo que son ajustes que va a haber que hacer en materia sanitaria. También las nuevas autoridades de salud tendrán que dar estas nuevas directrices. ¿Indulto o amnistía? ¿Qué nos dice usted?
Sí, la Comisión de Constitución está llevando ahora el trámite en particular, está tramitando las indicaciones y la línea que está siguiendo, que se votó en una sesión que me tocó participar reemplazando al senador Araya, es la línea de la amnistía, que esto incluye a personas que están en prisión preventiva, en la cárcel o en otras medidas cautelares en su casa, arraigo domiciliario, etcétera, y también personas condenadas, con condenas privativas de libertad o también condenas no privativas de libertad. Acá tenemos casos, Sergio, que gente que ha estado 1 año y medio, 2 años en prisión preventiva sin condena y luego son absueltas o son condenadas a penas mucho menores, que ni siquiera eran privativas de libertad. Entonces, por eso nosotros hemos dicho acá, ha habido en el contexto del estallido social una criminalización de la protesta social, una persecución político-penal, una vulneración del debido proceso y un contexto donde se han violado gravemente los derechos humanos y por tanto se requiere buscar una solución política. Estas propuestas de indulto, amnistía, se han utilizado en la historia de Chile y en otros países del mundo en contextos excepcionales de crisis. Son mecanismos excepcionales. No es que uno anda indultando siempre, en cualquier momento, en cualquier protesta social, sino que son para momentos de crisis y de transición, como es el proceso constituyente que derivó del estallido social, amerita una solución política. Este proyecto de ley lleva 13 meses de discusión, ha sido aprobado en 3 comisiones, la idea general de legislar en derechos humanos, en seguridad y en constitución, y yo hago un llamado, un último llamado a mis colegas desesperados, no por mí que soy uno de los autores, sino por las y los familiares de los presos de la revuelta, por las y los jóvenes que están privados de libertad o que han sufrido esta persecución político-penal, digo yo, que requieren una solución política, buscando la paz social. Tenemos la última semana legislativa, si la Comisión de Constitución lo despacha con un acuerdo de las indicaciones que se están tramitando, la sala del Senado tendría que pronunciarse y se necesitarían 22 votos para aprobar el indulto, sacarlo de enero en el Senado y que pase a la Cámara de Diputados ya en el mes de marzo para ir cerrando este capítulo. Me tocó hace poquitos días, una semana atrás, visitar nuevamente Cabildo a una gran dirigente que le mando un tremendo saludo, que se llama Verónica Vilche. Ella es presidenta de una APR, la APR San José de Cabildo, ha sido amenazada de muerte en varias oportunidades, con rayados, con distintas amenazas y amedrentamientos, porque es una mujer, ella es una mujer campesina, hija de la reforma agraria, lleva como 7 años de presidenta de la PR San José, eh, y que en el fondo ella ha hecho múltiples denuncias, en distintos momentos denuncias de extracción ilegal de agua, usurpación de agua, conexiones ilegales, ¿no? Eh, y si uno mira, yo la acompañé en terreno, digamos, las instalaciones de la APR, uno se para arriba del pozo, hay un estanque grande y permite la vista, es impresionante. Al frente de la APR tienes plantaciones de palto brutales, ¿no? De muchas hectáreas, los cerros plantados de palto, de grandes agrícolas que exportan palta y que concentran los derechos de agua, se chupan el agua y hay denuncias por saqueo, robo de agua, incluso hay multas, hay un prontuario de multas, pero claro, pagan la multa y siguen en la misma dinámica. Y los campesinos y campesinas, los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesino y la comunidad vive, mire, pasaron Año Nuevo y Navidad sin agua, les cortaron el agua completamente y por muchas semanas pasaron con 20 litros por persona, 20 litros de agua al día por persona, después le aumentaron a 40 litros, siendo que el estándar internacional en materia de derecho humano al agua son 100 litros por persona, o sea, están por debajo de la mitad. Esa es la realidad y eso es fuente de conflicto, fuente de violencia, fuente de amedrentamiento, etcétera. Falta fiscalización, hay una serie de conflictos ahí sociales a nivel local. ¿Cuál es la propuesta acá? Y lo conversaba saludando al nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que es de la región de Valparaíso, del Partido Liberal, a quien le deseo el mayor de los éxitos, y hay una agenda ahí de agua, lo mismo en agricultura, de mayor fiscalización. Hay un nuevo código de agua, una reforma parcial, digamos, que salió del Senado y de la Cámara, que está disponible para ser implementada en marzo, pero en el fondo lo que tenemos que buscar es acuerdos a nivel local y territorial para que todas las personas tengan este mínimo estándar en materia de derecho humano al agua de 100 litros por persona y pueda haber una convivencia entre el sector privado, el fin productivo, el fin ecosistémico y el consumo humano y la priorización del consumo humano. Yo creo que esos acuerdos es posible avanzar mientras
sacamos la nueva constitución, que yo creo que va a tener un fuerte componente de una nueva constitución ecológica, y donde se va a consagrar el derecho humano al agua como bien común, como bien natural común y su función ecosistémica. Pero creo que esa convivencia tenemos que sentar a la mesa al gran empresario, paltero, agroexportador, regular el ordenamiento territorial. No es sostenible que sigan plantando los cerros de palta, lo mismo en el sur, las forestales. O sea, es un conflicto en plena crisis climática y ecológica, es una bomba de tiempo, Sergio, en los territorios, que estamos a tiempo para poder buscar soluciones que sean sostenibles, pero requieren voluntad política de todos y todas, sentarse a la mesa y llegar a acuerdos. Otra herencia que recibe el presidente Gabriel Boric es la gran cantidad de campamentos. Y en el caso de Valparaíso, esto llega a límites que son muy agudos, ¿no? Es brutal, nos ha tocado recorrer los campamentos que al principio estaban más concentrados y alojados solo en Valparaíso y Viña del Mar, que son los grandes campamentos. Hay muchos microcampamentos también en las quebradas, pero esto se ha ido extendiendo. Quilpué, Limache, San Antonio, hoy día tienen fuertes campamentos, hacia el litoral también. Hay especulación también, hay mafias vinculadas a esto, hay que decirlo, pero también es un drama social. ¿En qué sentido? En pandemia muchas familias no llegaban a fin de mes, no tenían la capacidad de arrendar, los arriendos se han disparado, hay una especulación inmobiliaria también, una desregulación con los precios de los arriendos, los sueldos de las familias no les da para pagar arriendos caros, el acceso a la vivienda propia es carísimo también por el sector privado, y la vivienda social demora mucho tiempo, los comités de vivienda están años esperando, y por tanto se requiere un plan de emergencia. Yo saludo al senador Carlos Montes, que asume el gran desafío del Ministerio de Vivienda. Él es actualmente presidente de la Comisión de Vivienda, nos ha tocado trabajar juntos y ser muy críticos de un proyecto de ley del gobierno Piñera de la integración social urbana, buscando mejorar ese proyecto de ley, buscando un plan de emergencia de corto plazo, porque acá se requiere construir una gran cantidad de viviendas en un periodo de tiempo corto, ¿no? Eso requiere gran inversión pública, privada, pero además una lógica de no reproducir más de lo mismo, sino que haya una verdadera integración social urbana, un fuerte rol del Estado también. Hay experiencias inmobiliarias populares, de cooperativas de vivienda, hay experiencia de empresas nacionales o públicas de construcción, hay un montón de experiencias que, arriendo público también, arriendo de alquiler, esto se está usando en Europa. Bueno, hay muchas experiencias que se pueden incorporar, pero se necesita también un banco público de suelo, se necesita regular la función social del suelo, ¿no? Y el precio, ¿no? Uno puede decir que esto quede al alero, digamos, del libre mercado, la especulación inmobiliaria, porque eso claramente genera segregación, genera gentrificación y obviamente la especulación con los precios que se van a las nubes, y finalmente las familias no pueden tener acceso a la vivienda. Y nuevamente, nueva constitución, el derecho social a la vivienda y a la ciudad justa. El estallido social marcó una crisis muy profunda de violación a los derechos humanos, los presos de la revuelta, las pymes afectadas, las policías cuestionadas y deslegitimadas. O sea, tenemos heridas muy profundas que sanar. Lo sanitario, la pandemia, ¿para qué decir, Sergio? Las decenas de miles de muertos, enfermos, toda la crisis económica provocada de la pandemia. Entonces, esas heridas las tenemos que ir sanando. Yo diría, ese es el tono de este gobierno, un gobierno que va a buscar unidad, va a buscar paz social en base a la justicia social, a la justicia ambiental y a sanar las heridas, y con una fuerte vocación por los derechos humanos.